bienvenidos a lo que corresponde a esta clase en la cual vamos a ver Google Forms, ¿sí? O los formularios de Google. Vamos a arrancar abriendo, ¿sí? Un formulario. Observen que si yo voy a mi Drive y voy acá a lo que dice formularios de Google, puedo generar un formulario en blanco. Si no, tengo la posibilidad de hacerlo con Forms New, ¿sí? .new. ¿Sí? Si yo genero esto, también me genera un documento en blanco. Cualquiera de las dos opciones es aceptada. ¿Qué es lo que vamos a generar? Nosotros vamos a tener dos tipos de formulario. Un formulario que corresponde a estadística, a saber qué responde la mayoría, pero no va a ser de un contexto evaluativo, ¿sí? No voy a evaluar con eso, sino que voy a tener un panorama general. Y luego voy a tener lo que corresponde a los cuestionarios o a la forma de cuestionario dentro del formulario, que esa sí me va a dar la particularidad en la cual voy a poder evaluar, ¿sí? Directamente, o sea, poner opciones correctas e incorrectas y que el alumno pueda responder. Son las formas que vamos a ver y es para lo que está enfocada. Bien. Vamos a ver que acá, como siempre, hay que poner un nombre al archivo, ¿sí? En este caso vamos a poner título 01 y vamos a ver que por defecto se pone acá, pero no hay ninguna relación, o sea, este es el nombre del archivo y acá va a ser el nombre del cuestionario. Acá le vamos a poner cuestionario de repaso. Y acá vamos a poner responda las preguntas teniendo en cuenta lo visto en la clase 02. Vamos a poner por poner un nombre. Entonces ahí describimos el título del cuestionario y la descripción de qué es de lo que va a tratar. Bien. Luego debo empezar a formar las preguntas. Esto que tengo acá yo es una pregunta en blanco. No tengo ningún tipo de contenido de esta pregunta. Está vacía, como pueden ver. Y luego tengo acá una serie de opciones para elegir. Observen que si despliego tengo para trabajar diferentes tipos de respuestas que me pueden dar sobre este cuestionario. La primera que dice respuesta breve es una cierta cantidad de caracteres, entonces acá yo puedo poner una pregunta que diga responda qué significa los puntos cardinales, por ejemplo. Entonces le doy acá respuesta breve, o sea, me genera un espacio donde la persona va a tener que escribir. Observen que acá tengo la posibilidad de, como puedo hacer en todo el paquete de Google, ¿sí? De ingresar una imagen, y en este caso yo voy a buscar una imagen particular y la voy a insertar. Bien, acá le doy en insertar y listo, acá la tengo a la imagen. Lo que ya acá puedo corregir es centrar, por ejemplo, que quede bien en el centro, y observen que va a quedar la pregunta arriba, ¿sí? Y la posibilidad de responder acá abajo. Bien, eso sería respuesta breve. Luego tenemos acá unas opciones y observen que dice duplicar, significa duplicar esta pregunta, ¿sí? Es lo que vamos a hacer. La vamos a duplicar. La diferencia va a ser que vamos a borrar esta imagen, la vamos a quitar. Bien, acá observen que puedo corregir el tamaño para que no quede tan grande, ¿sí? Genero y corrijo el tamaño. Bien, entonces lo que voy a hacer ahora, una vez corregido el tamaño, ¿sí? Voy a darle aquí, y le voy a dar en cambiar y voy a elegir otra imagen. Voy a poner exactamente lo mismo, ¿sí? Y voy a seleccionar otro tipo de imagen, por ejemplo esta, y les voy a dar insertar. Bien, a ver si se cambia. No se cambió. Bien, la vamos a quitar y vamos a agregar la imagen, esta que estaba acá,
A ver si así se coloca. Dije, se produjo un error. Por ahí es un formato que no admite, entonces vamos a poner esta. A ver, este sí admite este formato y vamos a achicarlo, ¿sí? Para que no quede tan grande. Y vamos a decirle que la deje en el centro. Y acá vamos a cambiar y vamos a poner párrafo, ¿sí? Quiere decir que ahora tiene más caracteres para responder la pregunta. Bien. Acá tenemos eliminar, ¿sí? Como bien lo dice, o sea, me permite eliminar la pregunta. Y cuando yo doy clic acá en lo que dice obligatoria, significa que la persona no puede enviar el cuestionario si no responde las preguntas que yo tilde como obligatorias. Pueden ser todas o pueden ser algunas, eso va a depender del criterio del cuestionario que yo esté armando. Bien, entonces vamos a quitar la sección esta porque lo vamos a ver después. Entonces ya tenemos dos estilos de preguntas, vamos a duplicar, ¿sí? Esta pregunta vamos a seguir dejando y vamos a ver la que dice opción múltiple. Bien, opción múltiple, ¿sí? Quiere decir, tiene esta forma, este circulito acá. Opción múltiple es de una serie de, o sea, les voy a preguntar algo y de una serie de respuestas hay una que es correcta, ¿sí? Y el usuario solo puede elegir una de esas preguntas. Entonces, observen que acá yo pongo qué significan los puntos cardinales y voy a poner respuestas aleatorias que a mí me gustan, no sé, voy a poner son los 4 vientos. Son los 4 vientos, una opción. Voy a poner una siguiente opción que son los 4 mares. Otra opción, voy a poner una siguiente opción, son las estaciones del año. Y una cuarta opción, y así puedo seguir poniendo las cantidad de opciones que yo necesite, ¿sí? Voy a poner son los continentes, por poner. Bien, en este caso, ¿qué quiere decir la opción múltiple? Solo puede elegir una, ¿sí? En el caso de cuando está en formato estadística, o sea que yo quiero que la persona elija pero no hay una opción correcta, va a poder elegir solamente uno en la opción múltiple. De estas 4 que yo le puse acá, solo va a poder elegir una opción múltiple. La diferencia va a estar es que en el modo de estadística a mí me va a dar un porcentaje de cuántos respondieron, cuáles respondieron más esta opción o esta opción y en qué porcentaje, pero yo no le estoy asignando que una sea correcta y que otra no, en esta modalidad que estamos viendo. Vamos a ver luego cómo se convierte todo a cuestionario. Bien, entonces acá yo le dejo las opciones, le pongo como obligatoria y observen que acá hay una opción que dice descripción, o sea, puedo aumentar una subdescripción, ¿sí? Puedo guiar en la respuesta, ¿sí? Con una descripción. Entonces, puedo agregar esto en los 3 puntitos, ir a la sección según la respuesta, esto lo vamos a ver después, y ordenar las opciones aleatoriamente. ¿Qué quiere decir? Si yo hago clic, observe que está esta y esta. No, según o sea, si una persona abre el formulario va a tener las opciones en este orden. Cuando lo abra una segunda persona lo va a tener en otro orden, no en este que está acá, y así va a ir variando según la cantidad de personas que lo abran el cuestionario. Es una cuestión de dar para que no sea exactamente igual, ¿sí? Entonces tengo esta posibilidad. Bien, acá tengo yo agregar preguntas. Si ya no quisiera seguir duplicando y quiero una en blanco, pongo agregar pregunta, es la primera opción, y me agrega una pregunta totalmente en blanco. Importar preguntas, agregar un título y una descripción, agregar una imagen, agregar un video y agregar una sección. Bien, ¿cuáles van a ser las diferencias? En
agregar un título, una descripción, voy a trabajar dentro de esta misma página y voy a poner un título. Lo vamos a ver acá, vamos a hacer clic aquí y que acá agregue un texto, un título, una descripción. Observe que acá puedo agregar el título deseado y una descripción, ¿sí? ¿Cuál va a ser la diferencia? Que va a estar dentro de esta misma página. Importar preguntas quiere decir que de otro formulario yo puedo extraer preguntas. Por ejemplo, acá yo tengo una serie de formularios. Voy a hacer clic en uno de estos. Voy a poner seleccionar. Ya tengo un formulario y observen que me despliega acá todas las preguntas que tiene ese formulario. Porque puede ser que yo quiera retomar algunas preguntas, haya hecho un modelo de repaso y hay algunas preguntas que quiero incluir de otros cuestionarios que hice, entonces directamente los selecciono, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a buscar aquí una que dice, esta que dice marque opciones, importar preguntas. Observen que se coloca automáticamente la pregunta con las opciones y cómo estaba armada. Bien, eso es importar. Título ya lo tenemos acá. Agregar una imagen, va a agregar una imagen así en el contexto, o sea, no dentro de ninguna pregunta, sino simplemente una imagen que va a ser a modo decorativa, por ejemplo, ¿sí? Y que le voy a poder poner un título, ¿ven? O sea, puedo hacer lo mismo que con la otra, lo achico, ¿sí? En este caso le doy que vaya hacia el centro y pongo imagen de ilustración. Bien, entonces tengo. Ahora lo mismo puedo hacer agregando un video. Eso sí, tengan en cuenta que el video sí o sí tiene que ser desde la plataforma esta que vemos aquí. No me deja video de otra plataforma. Entonces voy a buscar igual un video, voy a subirlo. La diferencia acá va a estar que no es como los otros paquetes que vimos anteriormente, que podíamos elegir el tiempo de inicio y final. Acá va a tener que estar el video entero. Entonces ese va a ser quizás una contra que tenga, ¿sí? En este caso vamos a agrandar el video para que se vea más grande, ¿sí? Y lo voy a centrar, ¿sí? Observen el video y luego respalda. Bien, ¿esto en qué me sirve? Observen que no están dentro de ninguna pregunta, o sea, no tengo las opciones de preguntas, solo están a manera de ilustración, de ayudar, o si yo digo que a partir de alguna de estas imágenes o de este video van a venir una serie de preguntas que están referidas al video. Entonces, para no ponerlo al video en cada una de las preguntas, pongo una sola vez el video y la persona que quiere responder directamente se ubica, ¿sí? O sea, vuelve hasta el video, lo observa y luego responde. Y luego aparece agregar sección. Si yo doy en agregar sección, observen que me va a agregar una sección. En este caso me dice sección 1 y sección 2, ¿sí? Ahora esto yo la puedo mover. Observen que si yo doy acá, digo mover la sección, ¿sí? Entonces la muevo y me dice hacia dónde y me da la opción acá de poder elegir. Yo le voy a decir que la mueva así a la sección y la cambie. ¿Bien? Y me mueva las secciones. Entonces tengo yo las secciones. Acá me ha puesto la sección 1 de 2, cuestionario de repaso, y la sección 2, ¿sí? En la que están todas estas preguntas. Lo que ahora yo puedo hacer es mover, observen, hacia otra sección, acá algunas preguntas. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Sí? Voy a mover la sección. ¿Qué va a generar la sección? La sección va a generarnos diferentes pantallas para trabajar. Observen que acá yo he puesto, tengo dos preguntas en una sección y el resto de las preguntas en la otra sección. Ahora nosotros podemos ir acá que dice vista previa, observen, y ven que tengo en la sección 1 tengo solamente estas dos preguntas y no hay más, y luego me da la opción de siguiente, ¿sí?
Observen que yo doy en siguiente y paso a la otra sección donde tengo el resto de las preguntas. Eso es la diferencia que tenemos con las secciones, ¿sí? Si bien acá en el lugar de desarrollo nosotros estamos haciendo, digamos, todo junto, o sea, vemos todo en la misma página. Cuando yo pongo sección, en realidad lo que voy haciendo es mostrándole diferentes páginas a la persona que va respondiendo el cuestionario. Ese es el tema, digamos, de los cambios de sección. Bien. Ahora, vamos a continuar. Ya habíamos visto las opciones de opción múltiple, ¿sí? Y la de esta, la que se llama casillero de verificación, perdón, por ahí como los nombres no corresponden mucho, me marea saber exactamente. Entonces vamos a ver esta pregunta, ¿sí? Otra pregunta, y vamos a ir a la que dice lista desplegable, ¿sí? Acá vamos a poner respuesta A, respuesta B, ¿sí? Recuerden que acá estoy poniendo respuestas porque no tengo una pregunta concreta, ¿no? Ustedes en realidad van a poner preguntas correctas con respuestas, digamos, bien, o sea, que tengan sentido con lo que están preguntando. No van a poner respuesta A, B y C, digamos, esto es a modo representativo solamente. Bien, y pongo lista desplegable, ¿sí? ¿Qué sucede cuando es lista desplegable? Vamos a ir acá a la vista previa. Vamos a avanzar y vamos a ir a la pregunta de lista desplegable. Observen, aparece la pregunta y acá tengo para elegir las opciones. Observen que en realidad es eso, una lista en la cual yo puedo elegir, ¿sí? mis opciones desde una lista desplegable, como bien lo dice. Esta sí tiene bastante sentido como la define. Vamos a duplicar para generar una nueva. Tenemos carga de archivos, ¿sí? Carga de archivos es esto y aclara. Permite que las personas respondan y suban archivos a Drive y aclara que los archivos se subirán a la unidad de Drive del propietario del formulario. O sea, a mi almacenamiento en Drive se van a subir estas imágenes o este archivo o lo que me mande la persona. Entonces me va a ocupar de mi espacio, ¿sí? Yo le doy continuar y acá yo puedo poner, por ejemplo, suba un archivo de Word, ¿sí? Acá me dice permitir solo tipos de archivos específicos. Si yo le doy clic me permite elegir qué tipos de archivos específicos. Si yo les pongo documentos va a limitar a archivos como Word, ¿sí? Que va a interpretar Drive, que son archivos de texto y no de otro tipo. Y así puedo, lo que yo haga clic es lo que voy a permitir que me envíen, ¿sí? En este caso voy a dejar así, documentos y PDF, cantidad máxima de archivos, o sea, si puedes subir un solo archivo, 2, 3 o más. Acá observen que yo puedo poner hasta un máximo de 10 archivos. Y el tamaño máximo que puede tener el archivo me deja subir hasta 10 GB de peso. Ahora, entiendan que como ocupa mi espacio, si la persona sube algo de 1 GB, me va a sacar 1 GB de mi almacenamiento y por ende debo tener disponible 1 GB de almacenamiento. Si no lo tuviera, no pueden enviarme el archivo. Entonces, esta opción de enviar archivos tiene que ser para archivos muy livianos, como puede ser un documento de Word, un documento de Excel o de Sheets, ¿sí? O sea, ese tipo de documentos que son livianos, ¿bien? O quizá una imagen específica, ¿sí? Una imagen está bien, o sea, no hay problema. Pero por ahí ya lo que corresponde a videos, ¿sí? Ya son como más pesados, una gran cantidad de archivos. Entonces esto es para algo específico. Supongamos que no pueden responder a algo, han usado algún programa, algún conversor, algún editor de imágenes, hicieron una imagen y es algo que no lo pueden responder dentro del formulario, me lo tienen que enviar sí o sí. Entonces ahí uso esta opción, si no, no es necesaria la opción esta para trabajar. Bien, esta es la de subir un archivo. Bien, vamos a duplicar y vamos a ver la siguiente, que es escala lineal. Observen, esto es elija según su conformidad, por ejemplo. Y esto es, yo puedo hacerlo hasta 10, es una lista en la cual yo puedo poner uno como
malo, ¿sí? Y el 10 como excelente. Esto es más que nada, este sirve más para la parte de cuestionario cuando yo necesite que evalúen algo en particular. Por ejemplo, acá yo puedo evaluar, evalúe cuánto conocimiento tiene del tema de células. Bien, entonces el alumno ahí me puede poner una escala, digamos, de valores. Bien, duplico, vamos a cuadrícula de opción múltiple. Bien, en este caso ya lo que voy a hacer es generar más opciones dentro de una misma pregunta. Esto es cuando yo tengo múltiples opciones sobre una misma pregunta, ¿sí? Entonces acá voy a poner fila 2, fila 3, fila 4. Recuerden que esto es a modo guía, ¿bien? No quiere decir que así se responde, ¿sí? O sea, en realidad en esto que dice columnas o filas va a la respuesta concreta, ¿sí? Entonces, observen que yo tengo así, he hecho una pregunta, ¿bien? Vamos a ir cómo se ve en el apartado de acá. Vamos a avanzar porque las preguntas están en la sección 2. Entonces, avanzo y observen cómo se ve. Acá tengo la columna, acá tengo columna 2, columna 3, columna 4, columna 5, fila 1 a 5. Bien, ¿cuál era la de la característica de opción múltiple? Era que yo puedo elegir, observen que en este caso son las filas, ¿sí? La fila, entonces acá yo puedo poner, ¿sí?, un valor en lo que dice fila 1 y acá las opciones que puedo elegir, ¿sí? Eso sería, digamos, o sea, puedo poner como dentro de una misma pregunta varias opciones con varias respuestas. Pero al igual que lo de opción múltiple, o sea, observen que yo sí puedo elegir de la columna 1 todas las opciones. ¿Por qué? Porque la toman a la fila como la pregunta, por decirlo de alguna manera, y a las columnas como las respuestas. Entonces yo puedo cambiar de respuesta, o sea, de columna, pero no puedo elegir más de una columna, ¿sí? En cambio, sí puedo elegir la misma respuesta, ¿sí?, de esta fila. Esto se hace cuando yo tengo preguntas múltiples que se pueden responder con las mismas respuestas. En este caso, las respuestas, observen que son igual, columna 1 a 5 sería las mismas respuestas para fila 1, fila 2, fila 3. Y a ver, para que no entren, no se confundan, porque por ahí esto genera confusión. Por ejemplo, capaz que acá yo ponga no sé, célula, pongo una opción. Acá la otra opción es mares, ¿sí? Llanura, pongo océanos, y por ejemplo acá vamos a poner mares, llanura, montañas, acá montañas, y acá vamos a poner ríos. Pongo así, por ejemplo, una serie de opciones, y acá les voy a poner elija en qué países hay más de cada uno de los elementos mencionados. ¿Okay? Entonces supongamos que acá pongamos países: Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay y Brasil. Entonces
vamos a ver acá en el visor, vamos a la opción 2, que era donde estaba nuestra pregunta, y elegimos en cuál hay más montañas, por ejemplo, ¿sí? Acá tenemos montañas, yo tengo que elegir en cuál hay más montañas, ¿sí? Yo voy a elegir Argentina, porque como ya les dije no puedo elegir más. Entonces, ¿en cuál hay más mares? O sea, ¿cuál tiene más mares? Voy a poner Brasil, por ejemplo. O sea, a ver, he hecho una pregunta así inventada. ¿Quién tiene más llanura? Sí, voy a poner que tiene Argentina. ¿Quién tiene más océano? Sí, Chile. O sea, ¿quién da más para un océano? Chile. ¿Y quién tiene más río? Para mí, Brasil. O sea, así sería, ¿sí? Este tipo de pregunta combinada, ¿bien? Con la que voy a trabajar. Lo mismo sería si yo hago, ¿sí? Vamos a duplicar esta pregunta, pero lo hago con la cuadrícula de casillas de verificación. ¿Cuál va a ser la diferencia cuando yo haga con casillas de verificación? La diferencia va a estar en que puedo elegir más de una opción, con exactamente igual como casillas de verificación simple. Entonces, capaz que acá en montaña yo diga que tiene más Argentina y Chile, por ejemplo. Mares, voy a poner que tiene más Brasil, Argentina, y voy a poner nada más, pongo esas dos opciones. Llanura le voy a poner que tiene Argentina, Uruguay, Brasil, ¿sí? Océanos voy a poner que Argentina da para el océano, Chile también, Bolivia no, Uruguay no, Brasil, ¿sí? Y ríos voy a poner que los que más tienen son Brasil, Argentina y nada más. Entonces observen cómo cambia. Esa es la gran diferencia que tengo yo cuando trabajé con casillas de verificación múltiple, ¿sí? Y acá tengo fecha y hora, que esto es introducir una fecha y una hora específica. Esto es algo específico si yo quisiera hacer una pregunta específica sobre alguna fecha u hora, ¿sí? O puedo elegir la hora, ¿sí? Esta ya es conceptos más que están pensados para otro tipo de mecánica, digamos. Por ejemplo, acá yo puedo preguntar, no sé, en qué horario suele responder los trabajos, por ejemplo, no sé. Y acá le doy la opción de que ponga una hora. Lo mismo puedo hacer con fecha, o sea, puedo poner la fecha. Es eso, no hay ninguna cosa extraña ni diferente en esto. Entonces funciona de esa manera. Una vez habiendo visto ya todas las opciones, vamos a ver las diferencias entre tener una pregunta como cuestionario y una pregunta, digamos, como formulario, digamos, ¿sí? Acá yo tengo una opción que es convertir a cuestionario. Bien. Si está desactivada, todo lo que yo responda va a ser a modo de estadística. ¿Qué quiere decir? No hay una opción correcta, no hay un valor de la pregunta, simplemente la persona que responde va a responder lo que parece y a mí luego me dirá cantidad de cuestionarios, me va a dar porcentaje, respondieron esta opción tantas veces. O sea, eso es lo que me va a terminar dando, no me va a dar nada más que esa opción. Ahora, si yo lo convierto a cuestionario, ¿sí? Observen que si yo lo convierto a cuestionario, estamos hablando de acá, ¿no? Las opciones de aquí tenemos general. Vamos aquí, convertimos a cuestionario y me dice si quiero mostrar la calificación luego de la revisión manual o que se haga inmediatamente después de cada entrega. Luego las personas pueden ver, ¿sí? Las preguntas que son incorrectas, las respuestas correctas y la puntuación, ¿sí? O sea, van a poder ver. Eso depende, o sea, si uno lo hace a un cuestionario en modo evaluativo y no quiere que vayan sabiendo si respondieron bien o no, uno activa o desactiva estas opciones según lo que uno quiere dar. Por ahí puede dejarla de puntuación si es lo que necesitaría, digamos, puntuar. Si uno va acá a la parte de general, les da la opción de recopilar el correo, ¿sí? De las personas. Dice, esta opción debe estar seleccionada para publicar las calificaciones de forma manual, ¿sí? Esto es si quiero que se haga automático. Y dice recibir recibos de respuesta si la persona que responde lo solicita, ¿sí? O siempre.
son las dos opciones. Esto quiere decir que reciba un correo, digamos, que diciendo tal persona respondió. Limitar una respuesta quiere decir que el correo que ingresaron puede responder una sola vez. Una vez que lo envió el formulario, ya no puede volver a enviarlo con ese correo. Puede utilizar otro correo para enviarlo, pero se supone que deben trabajar con uno para que puedan evaluar. Editar después de enviar quiere decir, luego de haber enviado, mientras yo no ponga una opción que es no recibir más respuestas, va a poder editar. Eso, si le dan OK, lo activan, y si no, no. Ver gráficos y resumen de las respuestas de texto, ¿sí? Y el tamaño máximo de todas las cargas de archivo. En este caso, como acá había una de subir archivo, me está diciendo cuánto quiero que sea el total entre todos los que respondan el formulario, cuánto el máximo que pueda llegar a ocuparme de espacio. Esto es para protegerme, digamos. Entonces, 1 GB está bien, más de eso no. Y acá en lo que dice presentación dice mostrar la barra de progreso, orden de preguntas aleatorio, ¿sí? Acá tiene ya el orden de las preguntas. Recuerden que habíamos visto anteriormente cómo las respuestas las puedo dejar de manera aleatoria. Y acá puedo poner un mensaje: terminaste el cuestionario, felicidades. ¿Okay? Bien, entonces tengo estas opciones. Ahí le he convertido. Al convertirlo en cuestionario, quiere decir que cada pregunta tiene que pasar ya a ocupar un valor. ¿Sí? En este caso puedo ponerle valores para que tengan un puntaje, ¿sí? Para que yo sepa y para que el alumno también sepa, porque pueda ver los puntajes, sepa cuánto vale cada una de las preguntas, ¿sí? Entonces yo puedo hacer una. Cuando ya llego a las opciones, ya sea múltiple o casilla de verificación, voy a ver que aparte de el puntaje que debo ponerles, sí o sí debo seleccionar en el caso de las casillas de verificación cuál es la correcta, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a poner y aparece el tilde aquí. Bien. O en el caso ya de las casillas de verificación, también aparte de seleccionar el puntaje, tengo que poner cuáles son correctas, ¿sí? Pongo acá estas tres y aparecen con el tilde para trabajar. Entonces tengo ya estas opciones elegidas, y así ya tengo que hacer con todo lo que yo necesite. Bien, ahora, ¿cuál es la ventaja? La ventaja es que si yo pongo, ¿sí?, solamente preguntas de casilla de verificación, ¿sí?, de casillas de verificación o opción múltiple, voy a tener la posibilidad de elaborar algo que me evalúe automáticamente sin mi intervención. ¿Por qué? Porque yo voy a ponerle un puntaje, voy a poner cuáles son las correctas y cuánto gana si saca 15. Ahora, algo que hay que destacar: casilla de verificación tiene un defecto. Para mí, yo lo veo como un defecto cuando es más de una opción. ¿Por qué? Porque si el alumno, supongamos que no elige las 3 correctas, elige 2 y otras incorrectas o más de 2, automáticamente lo toma como un valor 0 al puntaje, ¿sí? O sea, si no elige las 3 correctas, lo toma como un valor 0, por más que haya pegado 2 de 3. Eso lo veo como un error, porque tranquilamente, o sea, pegarle de 3 opciones a 2 debería darte algún puntaje, por solo fallaste una. Pero bueno, cuando armen esto, tengan en cuenta eso. Generalmente las casillas de verificación se ponen para preguntas realmente complejas y que van a dar un gran puntaje, ¿sí? Entonces se las suele. Si no, se puede trabajar todo con la opción de opción múltiple, la cual es una opción, tiene que pegarles una y no hay otra. Entonces es como más simple. Pero también sucede lo mismo, o sea, si da a la persona, voy a tener el puntaje. Si no, obviamente no tiene el puntaje, pero la pregunta está formada de otra manera. Entonces, lo ideal es trabajar con esta, ya sea la opción simple o la opción cuadrículas, tanto de casilla de verificación como de opción múltiple, ¿sí? Entonces yo trabajo con esas preguntas, lo cual me produce a mí
un puntaje automático, o sea, obviamente yo acá tengo que dividir. Si yo quiero hacer que las preguntas valgan un solo punto cada una, voy a hacer 10 preguntas en las que valga un solo punto. Ahora, si yo necesito subdividir más, o sea, hacer más preguntas, pero la calificación sigue siendo de 0 a 10, voy a tener que hacer la opción de 0 a 100 en la evaluación. Entonces algunas preguntas valdrán 5, otras preguntas valdrán 15, otras preguntas valdrán 20, o sea, no importa cómo yo la voy ordenando, pero todo eso debería sumar 100 para que yo ahí tenga una evaluación final, ¿sí? De que más de 10 preguntas. Entonces ahí eso yo lo voy diseñando y queda a mi opción, pero voy a tener esa ventaja. La ventaja va a ser esa, que se va a poder autoevaluar este cuestionario y no va a necesitar mi intervención, el alumno automáticamente va a recibir una nota. Ahora, para cerrar, tenemos cuestionario, ¿sí? Y modo estadística o formulario, ¿bien? Dos cosas diferentes. Entonces, para terminar les voy a mostrar algún formulario, ¿sí? Que tengo por aquí hecho para que ustedes puedan ver. Por ejemplo, este de aquí. Y observen que vamos a ir acá a la zona de respuestas. Y acá en la zona de respuestas observen que acá hay una opción que dice no se aceptan más respuestas, es la misma que ustedes tienen acá, van a respuestas. En este caso no hay nada porque nadie respondió este formulario, pero sí dice que se siguen aceptando respuestas. Si yo voy y doy clic acá, no recibo más, y ahora puedo ver toda una serie de estadísticas. ¿Cuáles tienen puntuaciones? ¿Sí? Los porcentajes de puntuaciones en quienes están menos, en este caso está hecho de 0 a 100. Bien, acá ya voy, cada una de las puntuaciones de todos los que respondieron, observen que en este caso tienen hasta 49, 62, ¿sí? 81, después de todo ustedes redondean para trabajar. Acá les da por pregunta, ¿sí? Que respondieron por preguntas. Esta que muestra así es porque tenían que escribir, entonces me muestra qué escribieron cada una de las 25 personas que respondieron, que respondieron en la pregunta esta de acá, y así pregunta por pregunta. O puedo ir por pregunta, quiero ver la primera pregunta que me la pone acá y ver las 25 respuestas que tienen. Observen que, bueno, en este caso hay algunos que no llegaron a responder, observen que algunos no respondieron a alguna de las preguntas, entonces yo voy a tener, entonces acá tengo 17 preguntas se hicieron en el cuestionario, entonces yo me voy moviendo pregunta por pregunta y voy viendo, ¿sí? Obviamente acá no estoy sabiendo quién la respondió, estoy viendo a modo general, y si ya quiero saber específicamente quién respondió, voy acá a la parte de individual, voy a buscar su correo, ¿sí? Por ejemplo este, y acá voy a poder ver que respondió. Acá esto le da automáticamente el puntaje de 5 porque respondió bien, pero en las que tiene que completar algo las tengo que evaluar yo, por eso están sin puntaje. Entonces esto es lo que les repetí, ustedes pueden hacer un formulario solo con este tipo de preguntas para que automáticamente le asigne un valor y no tengan que pasar por el proceso ustedes de corregir lo que ha escrito el alumno. Bien, entonces ustedes pueden trabajar, y esto ya en la manera individual, van correo por correo, van observando qué es lo que han respondido y califican obviamente las preguntas que tienen que calificar. Esto si lo hicieran con calificación ustedes manual. Luego hay una opción aquí que dice crear hoja de cálculo, crear una nueva hoja de cálculo. La vamos a crear, ¿sí? Y vamos a ver qué sucede con esta hoja. Se va a generar acá, y observen que me va a generar que respondió, ¿sí? Cada una de las personas en cada opción de pregunta, ¿sí? Y ustedes tienen como un resumen, todo pregunta por pregunta, alumno por alumno que respondió, tienen toda una serie de opciones para tenerlas en un Excel, por ejemplo, o en este caso en un Sheet, que luego lo pueden convertir a Excel, ¿sí? En este caso dice el nombre del formulario entre paréntesis respuestas. Bien,
Esto si ustedes necesitaran algo más concreto. Y luego tienen acá ustedes la opción de, si por X razones no pueden responderlo por internet, tienen la opción acá ustedes de que se visualice para imprimir, y ustedes lo guardan como PDF y observen. Acá tienen cada una de las preguntas que están en blanco. Obviamente no le muestra las opciones correctas ni nada, pero ustedes lo pueden mandar a imprimir, luego le sacan fotocopia, ¿sí? Y le dan al alumno para que la responda por escrito. Bien, eso sería para que ustedes la tengan en papel. Y luego, si ustedes solamente quieren enviarla por internet, dan en enviar. Esto es exactamente igual que todos los paquetes que vimos antes. Van a la opción de enlace, lo hacen más corto y ustedes envían este formulario. Ahora, si ustedes quieren que ciertas personas específicas lo respondan y ya tienen los correos de sus alumnos, le envían, ponen acá todos los correos y lo envían. ¿Para qué? Para que solo respondan las personas a las que les ha enviado el correo. Esa es la diferencia entre enviar el enlace y enviarle el correo. Si yo le envío el enlace directamente, puede responder cualquier persona que tenga el enlace. En cambio, en la invitación por correo solo van a poder responder las personas a quien yo les incluí el correo dentro. Esa es la diferencia. Y esto no hace falta, esto es para introducirlo dentro de alguna página al formulario y así lo puedan responder las personas que ingresen a esa página, responden. Ahí esto sirve más cuando yo hago el formulario de estilo estadística, por ejemplo, no sé, si yo tuviera algún emprendimiento o algo y quiero hacer como una encuesta a las personas que entran en mi página. Entonces así yo puedo trabajar. Entonces, estas son las opciones, lo básico, lo más básico que ustedes van a tener de lo que se llama Google Forms. Es muy útil para evaluar, es muy bueno porque queda guardado en mi Drive, porque puedo reciclar preguntas de anteriores exámenes o de anteriores cuestionarios, puedo ir trabajando todo y siempre estar evaluando, y tengo esa opción de que me evalúa automáticamente, ¿sí? Entonces, automáticamente me puede generar una evaluación y no tiene que estar pasando por mi corrección, y automáticamente, bien termine de responder, el alumno sabe cuánta nota tiene. Si yo no quiero que el alumno, después de que responda, sepa cuáles acertó y cuáles no acertó, ya saben que está la opción para no mostrarle las respuestas correctas o incorrectas, solamente la puntuación que obtuvo. Entonces el alumno va a ver que sacó un 5, pero no va a saber realmente en cuál acertó y cuáles no. Entonces ahí tengo para trabajar. Bueno, espero que quede aclarado y sea lo más claro posible lo que se refiere a Google Forms, y nos vemos en la siguiente clase.